Estamos en comunicación con el contador Néstor Forero, autor de varios libros sobre la deuda pública argentina, y es una problemática estructural que recorre toda la historia nacional. Y a propósito de esto, Néstor Forero es docente de la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente está dictando distintas materias: pensamiento nacional, planeamiento estratégico y finanzas. Y a propósito de deuda y finanzas e historia, es interesante recorrer el derrotero argentino desde fines de la Segunda Guerra Mundial a hoy, ¿no? Y es muy interesante, digo, porque volvemos a tener en la agenda el tema Malvinas, que es un conflicto que tiene que ver con la OTAN. La OTAN que toma fuerza con la resolución de la última guerra mundial a nivel global, ¿no? Entonces, pensar la deuda desde la historia y pensar desde el planeamiento estratégico. Vamos a charlar sobre esto con Néstor Forero. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos. ¿Y qué nos puedes contar sobre aquella etapa y la resolución de la deuda en clave nacional, desde 1946 en adelante? Del 46 en adelante. El tema es que cómo se engarzan todos los temas, porque la República Argentina nació, diría hasta a la conciencia de la búsqueda de independencia, con las invasiones inglesas de 1806, con el robo del tesoro, y que se fue produciendo en la Argentina una conciencia por la independencia y otra cuestión que es la falta de recursos. Eso se agrava luego producido en 1810 y 1816, con el primer empréstito de la Baring Brothers, que es ni más ni menos que una parte de lo que nos robaron en 1806, nos lo devuelven en forma de crédito. Y un crédito que se pagó después de 80 años y que ha sido absolutamente fraudulento. Y que es una historia común a toda Latinoamérica. Latinoamérica se endeudó por más de 27 millones de libras esterlinas y efectivamente no llegaron al continente ni más de 7 millones de libras. Por lo cual condicionó no solamente la independencia, sino el desarrollo económico de toda Latinoamérica desde ahí en adelante. Perón estudia esta situación y sabe que somos una semicolonia que vivimos pagando una deuda muchas veces fraudulenta y que originalmente fue fraudulenta. Entonces, para independizar el país, entiende que el primer punto eslabón es la independencia económica para poder tener la justicia social y la soberanía política. Y el primer punto, el talón de Aquiles de la economía argentina, era la deuda. Y la deuda que tenía contraída fundamentalmente con Gran Bretaña, lo cual nos convertía en una semicolonia. Y entonces planifica la recuperación del curso y del destino de las fuerzas económicas del país. Y la primera planificación que realiza es cancelar la deuda externa. Al punto tal que no espera hasta llegar a la presidencia para iniciar los planes. Cuando los peronistas hablan de la nacionalización del Banco Central, están hablando de un decreto de marzo de 1946 y Perón asumió el 4 de junio del 46. Ese decreto, Perón lo convence a Farrell de firmarlo y de esa manera rompe el pacto Roca-Runciman
el estatuto legal del coloniaje, como lo llamaba Jaureche, de 1933. ¿Por qué? Porque comienza a recuperar las palancas del desarrollo para la Argentina. ¿Y por qué lo hace así tan apuradamente? Para no darle tiempo al enemigo a que tomara los recaudos para evitar y condicionar la política económica del peronismo. Pocos días después nacionaliza los depósitos, con lo cual hace que los bancos ya no puedan prestar o fabricar dinero de la nada, como se realiza actualmente en todo el mundo, sino que si quieren prestar, presten de su capital. Pero el que tiene el control de la moneda y del crédito pasa a ser el Estado Nacional. Y eso fue planificado y puesto en ejecución antes de que asumir la presidencia, que luego se va a completar con la creación del IAPI, el Instituto Argentino para el Intercambio, que es la nacionalización del comercio exterior, para que el Estado pudiera tener la otra herramienta. Tanto iba a tener la política económica y monetaria, tuviera también la posibilidad de manejar el comercio exterior y lo que era escaso, la moneda extranjera. Lo que hoy se llama las restricciones externas, que hoy se llama, Perón lo solucionó nacionalizando el comercio exterior. Nacionalizando fundamentalmente todo lo que fuera agropecuario. Y para romper el monopolio o el oligopolio que tenía el Imperio Británico sobre nuestras exportaciones, comienza a realizar convenios bilaterales con los países para venderles los alimentos que producía Argentina y recibir lo que producían los demás países, utilizar el dólar y utilizar la libra esterlina como moneda de cambio. Es decir, que la moneda de cambio era el trabajo nacional, el nuestro y del otro país. Y todo eso fue planificado estratégicamente y ejecutado. Parte de esa planificación está, por ejemplo, la discusión que tenía la provisión de carne de la Argentina. Las carnes, y tenía que pagar los fletes que recibía del extranjero. Y recibía por remuneración 100 libras por tonelada. Y Perón le dice, mire, de aquí en más vamos a cambiar esto. Y se los va cambiando en los sucesivos convenios que va realizando cada 6 meses con los ingleses, que los vuelve locos, y le lleva de 100 libras, se la lleva a 500 libras la tonelada de carne. La diferencia es de dónde salieron los recursos, también planificados, para crear el astillero Río Santiago, la fabricación de barcos en Argentina y crear la cuarta flota mercante del mundo. Todo eso no se puede realizar sin la planificación, sin saber qué recursos voy a tener y en qué momento los voy a aplicar. Qué interesante lo que estás contando, Néstor, y digamos, que es realmente apabullante escuchar esta historia, porque uno tiene que imaginar, ¿no? Antes del planeamiento estratégico, un pensamiento estratégico, hay un pensamiento, hay mucho estudio allí, y estudio de la geopolítica, de la situación argentina como país periférico, de las prácticas imperialistas, y luego, sí, el planeamiento estratégico, ¿no? Y esto que contás nos tiene que servir para este momento también, ¿no? Porque es evidente que sin planeamiento estratégico no vamos a poder resolver el tema de la deuda, y no vamos a poder resolver, como vos decías al principio, porque están todos concatenados los temas, nuestra economía, nuestra situación social. Entonces, hay una necesidad de volver a pensar y a proyectar en clave estratégica en la República Argentina para solucionar el tema de la deuda.
hay un gran pedagogo olvidado de la Argentina, un gran filósofo también, Gustavo Ciriliano. Gustavo Ciriliano decía sintéticamente que si uno no tiene un proyecto de país, y eso requiere de planificación, si uno no tiene proyecto de país, seguramente está en el proyecto de otro, como actor dominante, y eso es lo que nos pasa en nuestros países. Estamos siempre en la coyuntura y no podemos mirar y planificar ni convocar al futuro. Porque podemos decir, mire, hoy estamos mal, pero vamos hacia tal objetivo, estos son los pasos que hay que seguir y vamos a observarlo y vamos a buscar los consensos y vamos hacia esa dirección. Hoy no, hoy parece que estuviera a mal proyectar, tener un proyecto propio, como Latinoamérica, como la nación latinoamericana. Tenemos, vos hablaste de Malvinas. Malvinas, hoy por hoy, es la base militar de la OTAN más importante en el Atlántico Sur. Sí. ¿Podemos pensar que los vamos a convencer que se retiren? Cuando administran 1.600.000 kilómetros cuadrados, cuando es el paso estratégico entre el Atlántico y el Pacífico, y el paso obligado para llegar a la principal reserva de agua, que es la Antártida. ¿Piensan en serio que los van a convencer? No. Lo que sí tenemos que crear es una fuerza latinoamericana de presión que obligue a negociar a los británicos, al imperialismo británico. No hay otra forma. Los británicos... además, Néstor, también pensando en clave de defensa nacional, ¿no? Porque ninguno de nosotros es belicista, pero una fuerza armada en un país periférico es algo que no se puede soslayar. O sea, por lo menos para como fuerza de disuasión, para que sepan que no pueden invadirnos, y también como forma de detener el avance imperialista, ¿no? Esto es algo que no puede estar fuera de la mesa. A todos nos gusta John Lennon, a todos nos gusta la paz, pero el mundo es esto. Una cosa es el pueblo británico y otra cosa es el imperio británico. Claro, claro. Los chauvinistas, los nacionalistas de café pueden odiar al pueblo británico. Acá no. Acá hay que entender, una cosa es el pueblo y otra cosa es el proyecto imperial británico, inglés, o que se trasladó a través de la historia, que estuvo en Venecia, después fue a Holanda y se instaló en el siglo XVI como potencia financiera en Londres. Y ellos sí tienen un proyecto. Fíjate lo siguiente, que no se habla mucho, se habla así, bueno, terminó la guerra mundial y se creó el Fondo Monetario Internacional y se creó el Banco Mundial y se creó la Organización de Comercio. Los tres hubo una discusión entre White, que era el representante norteamericano, y Keynes, el representante británico, por el peso económico y político de quien había financiado la guerra y la había ganado los Estados Unidos. Se impuso el área dólar como comercio internacional, las pautas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la Organización de Comercio siguieron los intereses norteamericanos y no los ingleses. Sin embargo, Keynes se opuso terminantemente a que se liquidara el Banco Internacional de Pago. El Banco Internacional de Pago había nacido a principios de la década de 30 para canalizar los pagos de Hitler a toda Europa por el Tratado de Versalles. Exacto. Y después, durante la guerra, se reversó. En vez de salir del capital, ingresaba a través del Banco Internacional de Pagos en Basilea,
y se canalizaban los fondos que iban conquistando el nazismo. La idea norteamericana era liquidar el banco. Keynes se opuso terminantemente y el banco quedó. ¿Qué es el Banco Internacional de Pagos hoy? Es el banco central de 77 bancos centrales de todo el mundo. Es el banco central de los bancos centrales. Es decir, si alguien quiere saber, hablamos de la fuga de capitales, ¿quién fugó? ¿De dónde a dónde? Y los instrumentos, la información hay que pedírselo al Banco Internacional de Pagos, que ellos lo tienen. Ahora bien, si el Banco Internacional de Pagos sabe por dónde se fuga el dinero. ¿Y el dinero por dónde se recibe? Por las guaridas fiscales. De las 70 y pico de guaridas fiscales, las principales, más de la mitad, son británicas. Y crean lo que se llama la Red de Londres. Entonces, tienen una organización tipo circular, de 3 círculos. De uno, el dinero sucio va al tercer círculo. Comienza a blanquearse y a hacerse anónimo y pasa al segundo, del segundo al primero. Y del primero llega a la capital mundial de las guaridas fiscales, que es la City. Ahora, Néstor, con este sistema tan aceitado que tiene el imperio anglosajón, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de cancelar la deuda pública con fondos no declarados en el exterior por parte de argentinos? Sí y no. Sí, si se cumplieran los compromisos y los contratos. ¿Por qué? Lo que no se habla en mi viejo libro de la deuda externa de Martínez Dosa, los fondos buitres, está el mecanismo para solucionarlo. ¿Qué es este? Es decir, la fuga de capitales es de tal magnitud que si se aplican las leyes penales tributarias y existe la posibilidad de cancelar la deuda y quede un remanente. Ahora, para hacer eso, no lo haces vos individualmente. Claro. Primero, vos tenés que tener firmados los convenios de información tributaria, que la Argentina lo tiene. Pero después tenés que aplicar el convenio de armonización tributaria que hace la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, que en ese tratado de armonización tributaria, en el artículo 27, tiene 4 párrafos o 4 incisos que va explicando que cuando un fisco, por ejemplo la AFIP, le pide a otro fisco información, se la tiene que dar. Es parte de la armonización tributaria, es la ayuda a cobrar los impuestos. Pero además dice, en el inciso tercero, que el fisco requirente, es decir, en nuestro caso la AFIP, le puede pedir al otro fisco la garantía de cobro. Es decir, mientras se sustancia la operatoria para cobrar, me tienen que dar garantías a mí que se va a cobrar. Claro. Y se puede aplicar o la ley tributaria del país requiriente, la Argentina, o del país requerido, que es seguramente, como son los países centrales, son mucho más fuertes y hablan de cárcel, expropiación, liquidación, confiscación de bienes. Así que existe, pero es decir, la ley que se quiere hacer en Argentina no alcanza. No alcanza porque tiene que ser una organización de carácter planetario, porque no es un problema argentino, es un problema mundial. Se estima que por año se evaden impuestos por 245.000 millones de dólares. Así que si se pagaran, si se pudieran cobrar esos impuestos, en 10 años se elimina la deuda total del mundo. Pero eso requiere voluntad política, amplitud de criterio y una organización planetaria. Néstor Forero, muchísimas gracias por estas reflexiones y qué importante lo del planeamiento estratégico, no solamente para salir hoy, sino también para pensar el futuro. Un país
distinto, están los recursos. Argentina tiene todo para salir, Latinoamérica tiene todo para salir, y ojalá lo podamos hacer en algún momento. Néstor, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estas reflexiones. No, gracias a ustedes por llamar.